Si no sabes qué es un muro o pared medianera y si no sabes cuál de los dos vecinos tiene más prioridad sobre esa pared medianera, si tú tienes una casa te invito a ver este tema tan conflictivo que diariamente está provocando muchísimos problemas entre los vecinos. La invitación, obviamente, que si llegaste a este canal de Chiripa, que te suscribas. Aquí en la partecita abajo hay una opción que dice suscribirse. Le das clic en suscribirse. Una vez le des clic en suscribirse te va a aparecer una campanita. Debes de darle también clic en esa campana. Esa campana es para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. En internet hay demasiada información acerca de lo que es un muro o una pared medianera, pero lastimosamente esta innumerable información no sabe explicar de una forma certera y didáctica de qué estamos hablando. Por eso vamos a mirar lo más importante: ¿qué es una pared o muro medianero? Básicamente, esa pared o muro medianero es la pared que divide un lote de otro lote o una casa de otra casa. Es decir, estamos hablando de las paredes o muros laterales de nuestra vivienda. En teoría, existen dos formas de dividir nosotros una casa de otra casa. La primera es que construya cada vecino una pared independiente, es decir, yo construyo mi pared por la parte derecha y también construyo mi pared por la mano izquierda, y así sucesivamente todos los vecinos van a hacer exactamente lo mismo. Y la segunda es la que estamos encontrando actualmente en las viviendas que están entregando los gobiernos. Quiere decir que construyen una sola pared y esa pared está dividiendo el predio del vecino con tu predio. Quiere decir que esa pared está siendo compartida entre dos vecinos. A su vez quiere decir que los dos vecinos son propietarios de esa pared. Ya estás viendo lo complejo que es el tema de las paredes medianeras, y apuesto todo lo que quiera que tú que me estás viendo al interior de una casa no tienes ni idea si tu casa está compartiendo la pared con el vecino. Me gustaría que en este momento me dejaras un comentario en la parte de abajo diciéndome en qué país nos estás viendo y si en tu país están entregando actualmente propiedades con este tipo de muros medianeros. ¿De qué estamos hablando? Entonces les voy a decir que actualmente ese tema aquí en Colombia está trayendo bastante conflicto entre los vecinos al momento de cualquiera de los dos decida construir o remodelar. Quiere decir que al momento de la entrega de nuestras viviendas todo es paz y todo es armonía con los vecinos. Vamos a donde el vecino y le regalamos la taza de azúcar para presentar a nuestra familia. Resulta que este formalismo queda anulado desde el preciso momento en que uno de los dos vecinos decide construir y se encuentra que ese muro está siendo compartido con su vecino. Les voy a poner a ustedes un ejemplo muy sencillo para que miren la cavidad de este problema. Si tú decides construir e intervenir ese muro que es compartido con tu vecino sin la autorización de él te puede ir a denunciar por invasión al terreno. ¿Por qué, Robertson? Entonces, ¿será que no puedo construir en mi casa? Sí, mi gente, sí lo pueden hacer, pero lo deben de hacer con mucha precaución. Recuerden que este muro puede ser intervenido sí o sí se tiene la autorización del vecino, ya que este muro es de los dos, sin importar cuál de los dos decida construir primero. Es decir, este muro está construido en la mitad de la separación de los dos lotes. ¿Me entendieron? Mejor miremos este ejemplo. Tenemos el lote A y tenemos el lote B. El lote A representa el color azul, el lote B representa el color rojo. Estoy haciendo el muro así de grande para que no vayan a decir ese muro está desproporcionado. No falta el inteligente aquí en la barra de comentarios que quiera venir a decir ese muro está muy grande. No, lo hago grande para que ustedes interpreten bien lo que les quiero decir. Un muro o una pared medianera está construido en la mitad
de los dos lotes. Ahora sí entendieron de qué estamos hablando y la magnitud de este problema. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Primero, notificar a tu vecino que vas a hacer una modificación sobre ese muro compartido, porque recuerden, ese muro o pared medianera es de los dos. Segundo, ese muro o pared medianero no puede ser intervenido si no cuentas con los permisos de construcción. Eso es supremamente importante. Ten en cuenta que para poder radicar esos permisos de construcción es muy posible que allá te exijan el permiso o la autorización de tu vecino. Ahora supongamos que ya tienes la autorización y también tienes ya radicados los permisos de construcción, y también supongamos que estamos viviendo en un barrio el cual fue entregado con casas de 2 pisos. Entonces voy a suponer que yo voy a construir el tercer piso de mi vivienda. Resulta que construyo el tercer piso de mi vivienda y tiempo después el vecino decide también construir el tercer piso de su vivienda. Resulta que para que esa persona pueda construir el tercer piso de la vivienda necesita mi autorización de la utilización del muro que yo ya construí, y yo estoy avalado legalmente para pedirle a él una contribución económica por la construcción de ese muro que a él no le costó nada. Mejor dicho, vamos a mirar eso con un ejemplo. Tenemos el lote A y el lote B, ¿cierto? Acá tenemos su muro medianero. Ahora vamos a mirar ese lote de frente, como si estuviéramos viéndolo de frente. Tenemos el lote A y tenemos el lote B. Acá vemos que el muro medianero está construido en la mitad de los dos lotes. ¿Sí lo ven? Todo este es el muro medianero. Y acá enseguida tenemos otro muro medianero que colinda con el otro predio. También está construido en la mitad pues de los dos terrenos. Y acá tenemos lo mismo. Entonces, supongamos que las casas originalmente las entregaron con pared medianera y las entregaron de 2 pisos. Piso 1, piso número 2, piso 1, piso número 2. El vecino del lote B decidió construir su tercer piso. Él debió pedir las pólizas de construcción y a su vez debió pedir la autorización a este vecino de poder intervenir el muro, el cual también es propiedad de él. ¿Sí me van a entender? Entonces, él construyó el tercer piso sobre el muro medianero. Este es el muro nuevo. Quiere decir que días posteriores o años posteriores o meses posteriores que este vecino decida construir, él debe pedirle autorización al vecino A de poder hacer uso de este muro, porque resulta que este muro lo construyó el vecino A, más no lo construyó el vecino B. Quiere decir que este vecino B le va a sacar provecho a este muro que no le costó nada de dinero. Entonces, este vecino le puede reclamar por la mitad de la construcción de este muro y está en todo el derecho de hacerlo. Si ven lo complejo que es construir sobre una pared medianera, no sé si de pronto ustedes han visto en sus países, o en las ciudades donde nos están viendo, que hay un edificio y enseguida el edificio cogen y derriban un edificio y sobre esta fachada del edificio quedan baldocines, quedan escaleras, queda toda la huella de lo que era el edificio anterior. Ahí podemos identificar que esos dos edificios fueron construidos con una pared medianera, una pared totalmente compartida por los dos edificios. Si no sabías esto, regálame ese manito arriba y déjame un comentario. Necesito que me dejen comentario, eso nos sirve a nosotros muchísimo y ustedes lo saben. Entonces, la solución a este problema, ¿cuál es? Consejo número 1: siempre conciliar cuando de construcción se trate. Recuerde que si deciden construir sobre esa pared medianera, siempre van a tener entre los dos vecinos algo en común. Y consejo número 2 es que si tú no quieres conciliar con tu vecino, es que si tú no quieres hablar con tu vecino, es que si tú no te la llevas bien con tu vecino, si ya tuvieron un altercado, pues en teoría debes de construir tú el muro totalmente independiente. Obviamente esto tiene unas consecuencias, que como vas a construir un muro enseguida del muro que anteriormente era compartido, pues obviamente tu casa se va a achicar un poco. Les voy a dar una ñapita, una pequeña ñapa. Resulta que cuando nos entregan una casa en un barrio nuevo, muchas veces todos los vecinos de todas las hileras se ponen de acuerdo en algo y dicen: ojo, mi pared es la de la mano derecha, sí, es la de la parte derecha, entonces yo debo construir la parte izquierda. Es decir, siempre que entregan un lote, ellos dicen: vea, la pared de la derecha es la mía, usted debe construir la de la pared de la izquierda. Yo no sé si me están entendiendo. Mejor dicho, miremos este ejemplo. El vecino número 1 tiene este muro. El vecino número 2 tiene este muro. El vecino número 3 tiene este muro. El vecino número 4 tiene este muro. Y el vecino número 4 tiene también este muro. Entonces, se lo voy a pintar de otro color. El vecino número 1, perdón, debe construir este muro de acá. El vecino número 2 debe construir este muro de acá. El vecino número 3 debe construir este muro de acá. Y el vecino número 4 no va a construir ningún muro. ¿Por qué? Porque este le pertenece y este también le pertenece. ¿Sí ven, mi gente?
Por cierto, miren pues la nueva calcomanía, el nuevo sticker, ¿ah? ¿Cómo les pareció? ¿Está chévere o está feíto? ¿Sí ven? Y esa es la forma más viable, más eficaz y más rápida de solucionar estos problemas con esos muros o esas paredes medianeras. Bueno, mi gente, recuerdes que si te gustó este video, para nosotros es muy importante que te suscribas a nuestro canal en la partecita de abajo. Hay una opción que dice suscribirse, le das clic en suscribirse y también la campanita para que YouTube les alerte cada vez que subimos un nuevo video. Recuerden también dejarnos ese manito arriba que nos sirve a nosotros muchísimo. Recuerden también dejarnos ese comentario allá, necesitamos saber de qué país y si actualmente en ese país están entregando las viviendas con muros medianeros. Y por último, que lo compartan en tus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en lo que tenga, mi gente. Dios los bendiga.